Licenciado, buenos días con todos. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Bien, licenciado, muchas gracias, buenos días. Buenos días, Licen. Excelente, chicos, un gustazo escucharles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olviden, por favor, en este caso siempre de seguir trabajando tanto la plataforma como el portafolio, por favor, ¿no? Adicionalmente a eso, no nos olvidemos siempre de tener los documentos al día, pensiones al día, para que no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Adicionalmente a eso, por favor. Estamos cerca de 8 personas y solamente una persona ha registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos, ¿ok? Bien, la anterior semana directamente nosotros hablamos acerca de las cruzadas, ¿no? Muy bien, si hablamos de las cruzadas, ¿cuáles eran las características de las cruzadas? ¿Cuáles eran las características propias de las cruzadas? Ya, muy bien. Señorita Dalila, por favor. Sí, Licen, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuáles son las características de las cruzadas? Las características. Ya, eh, ¿cuáles son las características de las cruzadas? entre, entre las características estaban que sus soldados, bueno, eso era lo que estaba leyendo, que sus soldados se preparaban, a ver, sus soldados se preparaban, bueno, se preparaban de una manera para que les sean perdonados sus pecados. Eso estaba leyendo. Ya, muy bien, nos hemos olvidado. ¿Me ayuda, por Sí. favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Quimbita, por favor? Las cruzadas, ¿qué eran las cruzadas? Señorita Quimbita, ¿no estamos? Listos, cero. ¿Me ayuda, por favor, el señor Víctor Hugo, por favor? Se conoce como cruzadas, gracias, buenos días, licenciado, muy amable. Buenos Se días. conoce como cruzadas a una serie de campañas militares llevadas a cabo por una buena parte de Europa cristiana. Excelente, muy bien, 10. La siguiente pregunta, ¿cuántas cruzadas existieron? Oh, Nueve, nueve, 9 licenciado. cruzadas, muy bien, excelente. Ahora, si recordamos un poquito, ¿no? Las cruzadas prácticamente era una guerra directamente contra los islámicos por recuperar Tierra Santa, ¿no? Eventualmente, pues el sitio en donde estaba Jesús. Y las características propias de las cruzadas era prácticamente que los soldados se vestían con una cruz, tanto en sus armas como en sus caballos y obviamente pues simbolizaba el cristianismo, ¿no? Como tal manera, directamente podemos mencionar que las cruzadas prácticamente fueron enfrentamientos religiosos, ¿no? Muy bien, el día de hoy nosotros vamos a estudiar directamente el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Que prácticamente fue una institución creada por la Iglesia Católica con la finalidad, en este caso, de erradicar las religiones paganas o religiones herejes también que las conocemos, ¿no? Y fue una institución que se encargó de juzgar a todas las personas, ¿sí? A todas las personas bajo cualquier tipo de acusación y en la mayoría de los casos, muchas de esas personas directamente eran inocentes, ¿no? Y el Tribunal de la Santa Inquisición, obviamente, pues contaba con sus propias formas de castigo, con sus propias herramientas
¿sí? Y que al día de hoy se han catalogado de que existieron más de 100 herramientas de tortura. Bajo su lógica, obviamente, de que si torturaban a la persona, era una manera de purificar el alma, ¿no? De manera que pudiera directamente llegar al cielo, ¿no? Pero en fin, el día de hoy vamos a estudiar la Inquisición y algunas características propias dentro del continente americano y cómo directamente se aplicaban los instrumentos, ¿no? Ahora, ¿qué fue de la Inquisición? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Freddy Marcelo Isa, por favor? Mm. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. A ver, Santa Inquisición o simplemente Inquisición. Se llama a una serie de instituciones pertenecientes mayormente o, o a la Iglesia Católica y dedicados a la detención, persecución y castigo de la herejía en sus posibles facetas. Dicho, dicha persecución era llevada a, a cabo por los inquisidores agentes Eclesiásticos. eclesiásticos con la potestad de someter a juicio la fe de los ciudadanos y de ejercer hasta cierto punto roles poli... Chutica, estoy sin con mis lentes de contacto, dicen, sin Hasta ciertos puntos policiales, policiales, policiales roles policiales, y, judiciales y punitivos. y punitivos. Dicen, estoy sin mis lentes, mil disculpas, dicen. Y así, no se Oh, preocupe, muy bien. Ahora, hasta ahí nada más, excelente, muchísimas gracias. Ahora, si recordamos un poquito la Inquisición, ¿no? Se dio con la creación mayormente de la Iglesia Católica, ¿no? Que obviamente ostentaba con características dedicadas a la detención, a la persecución y al castigo de las herejías. ¿Qué serán las herejías? Listen es algo como la herejía, sastras, algo así, ¿no? A ver, ¿qué serán las herejías? una persona Sí. que se aparta de una doctrina. Ya puede ser, Los no excelente. creyentes. Ya, los no creyentes. Excelente, muy bien. Entonces, prácticamente las herejías o los herejes eran personas que practicaban otro tipo de religión, ¿no? Y en su momento, pues, la Iglesia Católica buscaba establecer su propia religión en todo el mundo, ¿no? Y aquellas personas que obviamente no compartían la misma religión eran considerados herejes y obviamente, pues, eran perseguidos, ¿no? Muy bien. Yo le ayudo en la lectura, ¿ya? Se desconoce la cantidad de personas que perdieron la vida en manos de la Inquisición, sometidos a tortura física para obtener confesiones de brujería, hechicería, herejía o sodomía, y a castigos ejemplarizantes que iban desde la quema en la hoguera, ¿ya? Hasta el ahogamiento. E incluso se llegó a someter a juicio a animales bajo la lógica de que albergaban entidades demoníacas, así como a sancionar y a destruir libros, ¿no? Y a perseguir a sus autores. Ahora, si bien es cierto,
directamente el Tribunal de la Santa Inquisición, que se le conoce, estaban con poderes judiciales, punitivos y roles directamente judiciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente ellos juzgaban a las personas directamente bajo su punto de vista, ¿no? Entonces, directamente si una persona mantenía otra religión, era acusada, era perseguida y obviamente empleaban lo que son torturas físicas para obtener lo que son las confesiones. De tal manera que ellos decían que las torturas obviamente purificaban el alma y más que todo directamente eran que las personas se confesaban, entre comillas, los pecados. Entonces, mientras la persona no se confesaba, la tortura física iba a seguir, ¿sí? Iba a seguir, ¿sí? Señor Víctor Hugo, dígame, por favor. Perdón la interrupción, licenciado. Ellos hacían la sodomía. Excelente, o sea, los castigaban. A aquellas personas que, no, o sea, este grupo no lo hacía, sino que directamente castigaban a las personas que supuestamente lo hacían, ¿sí? Oh, Aquí, ya, oye. claro, y de este lado de acá, la mayoría de las personas que eran juzgadas netamente no eran culpables del todo el caso. Entonces, es decir, que la mayoría eran personas inocentes, ¿no? Y aquí directamente, pues, los castigos ejemplarizantes lo hacían de herramientas o de formas bastante fuertes, bastante genocidas, ¿no? En el caso de la tortura física, de la hoguera, del ahogamiento, ¿sí? Y algunas herramientas más que utilizaban para supuestamente sacar las confesiones, ¿no? Si una persona obviamente era acusada y él decía que no había cometido nada, de que no había hecho nada, obviamente ellos en este caso no creían esa situación y los torturaban hasta que confesaran supuestamente. Y aquella persona en este caso que era torturada día tras día, obviamente llegó un punto en que llegó a mentir, entonces decir, sí, yo cometí esto, yo hice esto, pero con la finalidad en este caso de que lo dejaran libre y no lo torturaran, no, perdón. Ahora, ¿cuál es la situación acá? Que una vez que se confesaba, prácticamente daba la potestad a que los inquisidores, que se le conoce, prácticamente lo juzgaran. Y hubo una serie de herramientas, una serie de formas que los inquisidores directamente asesinaron a las personas, ¿no? Otra situación importante acá. Si recordamos un poquito, dentro de esta época de la Inquisición, generalmente empezaron a asesinar a mujeres en la hoguera bárbara. ¿Con qué? Generalmente para aquellos años las mujeres empezaron a curar enfermedades con remedios de la naturaleza. Eso directamente no fue visto con buenos ojos en la Iglesia Católica y obviamente consideraron pues que este tipo de mujeres eran brujas. Sí, por ende, la mayoría de estas mujeres que obviamente, si recordamos un poquito en la historia, hablando de las brujas, ya especialmente en Europa medieval, prácticamente la mayoría de ellas eran inocentes, ¿sí? Y ellas obviamente curaban a los enfermos directamente con enfermedades bastante leves, cosa que la religión no la hacía. ¿Qué hacía el sacerdote? Cuando una persona se enfermaba, él simplemente se acercaba, daba lo que era una oración, daba un rosario, plegarias y se iba. Sí, entonces vio con buenos ojos lo que era la Inquisición. A este tipo de mujeres fueron acusadas como brujas. Y obviamente pues también fueron castigadas, fueron quemadas, fueron ahogadas también, ¿no? Ahora, otro tipo, en este caso, de animal que fue perseguido por la Santa Inquisición es un animal que nosotros lo tenemos en casa. ¿Qué animal será? ¿El perro o el El gato? perro, el gato. Ya, muy bien. El gato. ¿Sí? El gato, porque supuestamente decían que el gato albergaba lo que eran entidades demoníacas. ¿Sí? Pero justamente aquí se juzgaba tanto a la mujer como bruja y como a su gato como tal. ¿Sí? Entonces llegaron a tal punto de tener lo que es una fuerte perspectiva religiosa que empezaron inclusive a perseguir animales, hombres, mujeres en general, ¿no? Aquí también podemos mencionar de que existían lo que son personas, hablando de los escritores, ¿no? Que si los escritores promulgaban cosas que no eran aceptadas dentro de la Iglesia Católica, prácticamente todos sus libros eran destruidos, eran quemados y obviamente el autor era obligado, pues, en algunos casos, a
a retractarse de lo que él decía, ¿no? Y si no lo hacía, obviamente era juzgado por el Tribunal de la Santa Inquisición. Y algunos personajes célebres también fueron sometidos por esta institución, ¿no? Aquí podemos ver una imagen en donde una persona directamente está siendo juzgada. Aquí tenemos directamente al sacerdote encargado y aquí tenemos a la población como tal que lo está rodeando, ¿no? Sí, y obviamente él debe tener alguna acusación que obviamente para que se encuentre directamente sentado acá, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a su origen. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Dalila, por favor? Ya dicen. Origen. La Inquisición encarna el espíritu de las naciones europeas luego del ascenso del cristianismo, que empezó a considerar a los herejes como enemigos del Estado. Así se crea la Santa Inquisición en 1184 en Languedoc, al sur de Francia. Era una, era una institución para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, cuyas doctrinas contradecían el canon católico. Luego se aplicó en momentos específicos como el Reino de Aragón en 1249, sentado así las bases para lo que luego fue la célebre Inquisición española, una de las más crueles de la historia, y también en Portugal y en Roma, llegando incluso a las colonias de América. Ya, mija. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. No, muy bien. Aquí directamente el origen, ya, se puede destacar que eso fue creado al sur de Francia, ¿no? Encarnando directamente el espíritu de las naciones europeas cuando el cristianismo también se fortaleció, ¿no? Aquí empezamos directamente a mencionar una postura importante. Los herejes eran enemigos del Estado, ¿no? Y obviamente en Languedoc en 1184 se creó pues el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? La institución directamente para castigar la herejía de los cátaros o albaginenses, que prácticamente ellos ostentaban otro tipo de religión, ¿no? Y que contradecían directamente a la postura católica. Luego se aplicó en momentos específicos como en el Reino de Aragón. ¿El Reino de Aragón dónde quedará? El Reino de Aragón. Este reino directamente queda en España, ¿no? Y obviamente después se fortaleció en España y directamente pasaron también esta Inquisición en Portugal, en Roma, e inclusive llegando a las colonias americanas como tal, ¿no? Entonces prácticamente el origen del Tribunal de la Santa Inquisición se dio al sur de Francia, ¿no? En los años 1184 con la finalidad directamente de castigar a los cátaros o los albagineses, ¿no? Si bien es cierto, dentro del sur de Francia prácticamente ostentaban otro tipo de religión y eventualmente dio como punto de partida la creación del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Aquí podemos ver una imagen, por favor, en cómo unas personas especialmente religiosas están quemando libros que obviamente no han tenido la aprobación directa de la Iglesia Católica. Entonces, si existía algún libro que contradecía las posturas religiosas o directamente mencionaban otro tipo de creencias, prácticamente eran quemados, ¿no? Pero obviamente eso ocurrió al sur de Francia dentro de sus inicios como tal, ¿no? Que sin embargo, obviamente con el pasar del tiempo, llegaron pues a la mayoría de los territorios con la finalidad supuestamente de castigar pues las herejías, ¿no? Muy bien. Ahora, la Inquisición en la Edad Media. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor? La Inquisición en la Edad Media. A lo largo de la Edad Media, la Inquisición tuvo varias fórmulas y apariciones. La primera fue la Adquisición episcopat, episcopal, perdón, fundada en el siglo VII en el sur de Francia mediante la burla ad adomen de Papa
Lucio III. En ella se les daba a los obispos el deber de extirpar la herejía, actuando como jueces y verdugos en sus diócesis, perdón, pero funcionó de manera irregular y esporádica. Por esta razón se crea en 1231 la Inquisición Pontificia o Inquisición Papal, mediante la burla excommunicamus del Papa Gregorio IX. En esta nueva aparición, la organización dependería directamente del sumo pontífice y no de los obispos locales y recaería en las órdenes medicantes, especialmente en los dominicos. Posteriormente, en 1252, el Papa Inocencio IV autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos de la Inquisición mediante su bula ad extirpanda. Esto dio origen a toda una variedad de penas aplicables, entre los que estaba la pena de muerte para los herejes que no abjuraran, abjuraran de sus falsos credos. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. La Inquisición en la Edad Media, ¿no? Hablando directamente de la fundación de la primera, la Inquisición episcopal, ¿no? Que fue en el siglo XII al sur de Francia. Y obviamente se fundaban mediante las bulas. Las bulas directamente eran decretos que directamente mencionaba el Papa, ¿no? Y la bula, la primerita, bueno, que apareció era la bula de Abdomelán, del Papa Lucio III. ¿Qué decía esta bula? A ellas se les daba a los obispos el deber de extirpar las herejías, es decir, las personas que ostentaban otro tipo de religión, actuando como jueces y verdugos dentro de sus iglesias, ¿no? Pero funcionó de manera irregular y esporádica. Aquí también podemos mencionar que en 1231 la Inquisición pontífica o Inquisición papal prácticamente que dio lo que es un decreto con la bula de excommunicados del Papa Gregorio IX. ¿Qué decía esta bula? Que prácticamente mencionaba, ¿no? Que las órdenes prácticamente estaban netamente controladas por los dominicos, ¿no? Y en 1252, Inocencio IV también da lo que es la creación de la bula de extirpanda. ¿Qué quiere decir eso? Que autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de reos dentro de la Inquisición, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente con esta bula de extirpanda dio la penalidad, en este caso, de crear más formas de castigar a las personas y obviamente pues una manera en las cuales directamente ellos ya no estuvieran en contra de la religión católica y más o menos directamente que ellos obviamente podrían determinar otro tipo de castigos como tal, ¿no? Ahora, la Inquisición española. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dalila, por favor? Ya le hice. La Inquisición española. Aunque ya había aparecido en el Reino Aragón, la Inquisición fue instaurada formalmente en el Reino de Castilla en 1478 por la bula Exigit Sincerae Devolutionis del Papa Sixto, del Papa Sixto IV para combatir las influencias de los judíos conversos en la Sevilla de la época. A diferencia de otros capítulos de la Santa Inquisición, esta fue promovida por la monarquía, es decir, por sus majestades católicas, y pronto extendió su dominio a otros territorios e incluso a las colonias americanas. Así terminó convirtiéndose en una herramienta de poder real, como una suerte de organismo policial inter interestatal común a todos los territorios españoles. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. La Inquisición española, ¿no? Y obviamente pues apareció en el Reino de Aragón.
y directamente se fortaleció en los años de 1478 en el Reino de Castilla, ¿no? Aquí directamente Sixto IV crea lo que es una bula llamada Exigit Interate Devotio, que generalmente era una bula con la finalidad de combatir las influencias de los judíos en la Sevilla de la época, ¿no? Y a diferencia de otros capítulos de la Santa Inquisición, esta fue promovida directamente por la monarquía, es decir, por las majestades católicas, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente los españoles cuando llegaron al continente americano, ellos también llegaron con el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Por ende, Atahualpa directamente, o Atahualpa que se le conocía, el que era el representante de los incas, fue juzgado por el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Y eventualmente él fue bautizado, ¿sí? Lo capturaron, estuvo esos días secuestrado por Pizarro y Pizarro optó la necesidad de asesinarlo, ¿no? Y eventualmente para asesinarlo lo bautizaron, le cambiaron el nombre, le pusieron el nombre de Francisco y obviamente pues lo asesinaron, ¿no? ¿Y cuál es el punto acá? Que con los españoles, obviamente dentro de su territorio, el Tribunal de la Santa Inquisición prácticamente era una institución dominante de la Iglesia Católica. Y a medida que los españoles iban conquistando nuevos territorios, prácticamente quedaron pues a merced de los españoles. Y obviamente el Tribunal de la Santa Inquisición iba directamente llegando a estos sitios, iban castigando a las personas y eventualmente pues fortaleciendo el catolicismo, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una imagen donde prácticamente podemos establecer, ¿no? Que los reyes católicos prácticamente apoyaron la postura del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Sí, señor Víctor Hugo, dígame, por favor. Gracias, licenciado. Mil disculpas la molestia. ¿El Reino de No se Castilla también preocupe. queda en España? Sí, dígame. ¿El Reino de Castilla también queda en España? Sí, el Reino de Castilla en España. Sí, muy bien, excelente. Entonces, sí, dentro del Reino de Castilla prácticamente pues estaba lo que era el Tribunal de la Santa Inquisición, pero directamente aquí podemos mencionar de que la monarquía como tal fortaleció a esta institución. ¿Sí? Con la finalidad directamente de que todos sean al catolicismo, de que no existieran más religiones y obviamente pues las herejías se logren terminar, ¿no? Y obviamente pues la población indígena, en el caso de las colonias españolas acá, también sufrieron de esas torturas y de esos castigos como tal, ¿no? La Inquisición en América. ¿Me ayuda por favor el señor Tenelema Ramón? ¿Estamos ahí? Señor Tenelema, listo, muy bien, cero. Señor Segundo Romero, por favor. Señor Segundo Romero, Sí, por favor, ayúdeme en la lectura. La Inquisición en América. la adquisición en América. Se sabe de tribunales de adquisición en las capitales virreinales o ciudades importantes de la América hispana en la época colonial, como en México, Lima y en Cartagena de Indias. En el caso mexicano, la Inquisición llegó junto a los conquistadores españoles, por lo que sus primeras ordenanzas fueron en contra de pobladores nativos, como los habitantes de Tenochtitlan, con el Caltazolicín de pueblo de los Tarasacos. Luego de la instauración de orden colonial, se creó un tribunal de santo oficio, directamente dependiente del Consejo de la Suprema Inquisición. Su autoridad estaba en manos de uno o varios inquisidores españoles, quienes contaban con un cuerpo de consultores del Santo Oficio, una suerte de consejo de personas dotadas para debatir las decisiones difíciles. Además, existía otro grupo denominado calificadores del Santo Oficio, quienes ayudaban a tomar
a la toma de decisiones en casos debatibles. Excelente, señor. Muy bien. 10, muchísimas gracias. La Inquisición en América, ¿no? Como ustedes saben, directamente en la época colonial, sí, en donde prácticamente los españoles ostentaban el control de todos sus territorios, prácticamente dieron pues la creación del Tribunal de la Santa Inquisición en América, ¿no? Llegando en territorios como en México, en Lima, Cartagena de Indias. ¿Dónde queda Cartagena de Indias o en qué país? 10 en este Colombia, dice. momento. En México. Colombia, excelente, muy bien. Si bien es cierto, podemos mencionar de que en los virreinatos, cuando en las colonias existían por parte de los virreyes, estaban prácticamente las instituciones religiosas y una de las más importantes, la Santa Inquisición, siempre estuvo inmersa, ¿no? Y obviamente también se menciona de que el Tribunal de la Santa Inquisición y las formas de tortura también realizaron en México, ¿no? En Tenochtitlán, hablando directamente del territorio en el cual esta población indígena fue sometida por los españoles, hablando de Hernán Cortés, y que algunos de ellos fueron sometidos por el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Hablamos también directamente de personas que generalmente estaban en contra, por decirlo así, de la Iglesia Católica, pero obviamente la mayoría de ellos eran perseguidos, eran asesinados como tal, ¿no? Y el Tribunal de Santo Oficio, que en su momento también fue conocido de esta manera, se empezó directamente a fortalecer en las colonias españolas, ¿no? Y aquí podemos ver una imagen en donde prácticamente los españoles tuvieron lo que es un acercamiento con la población indígena, ¿sí? Y obviamente pues los españoles siempre viajaban con un religioso como tal, ¿sí? Y el religioso como tal era la prueba directa del catolicismo. Y más que el catolicismo, prácticamente era la persona que podía juzgar a las demás personas como tal, ¿no? Y eventualmente los españoles, una vez que se fortalecieron dentro de nuestros territorios, prácticamente el Tribunal de la Santa Inquisición o el Tribunal del Santo Oficio, que también lo conocían, prácticamente juzgaba a las personas, ¿no? Especialmente a los indígenas que practicaban otro tipo de religión como tal, ¿no? Muy bien, torturas de la Santa Inquisición. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Segundo Guamán? ¿Estamos ahí? Señor Segundo Guamán, listo, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Roosevelt Zamora? ¿Estamos ahí? Señor Roosevelt, listo, muy bien. Cero. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor Víctor Hugo, por favor? Torturas de la Santa Inquisición. Los métodos de la Inquisición eran particularmente violentos. La tortura, la humillación pública y la muerte eran prácticas comunes en su lucha para imponer el dogma cristiano. Eran practicadas bajo el precepto de que la mortificación del cuerpo salvaba o purificaba el alma, de modo que era normal ejercer violencia sobre un acusado hasta arrancarle la confesión deseada. Una vez obtenida, se procedía a un castigo ejemplarizante como la quema en la hoguera o el ahogamiento, y a menudo los bienes y propiedades del sentenciado eran confiscados por la iglesia. Excelente, señor 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces aquí directamente podemos mencionar las torturas de la Santa Inquisición, ¿no? Hablando directamente de ataques violentos, hablando de humillación pública y obviamente torturas que pues, supuestamente purificaban el alma, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de obtener lo que ellos querían escuchar, ¿no? Ahora, nosotros prácticamente podemos escuchar que el ahogar, sí, el quemar directamente, eran dos formas terribles de asesinar a las personas, ¿no? Sin embargo, el Tribunal de la Santa Inquisición utilizó varios instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, hemos conocido tal vez la Dama de Hierro.
Sí, Ya, muy bien. ¿Qué será la dama de hierro? le ponen, es como, ¿cómo le explico? Es como un ataúd, pero en vez de ser ataúd es paradito, es todo de hierro y adentro tiene como picos para insertarles mientras entra la persona, le van cerrando y Ya, van haciendo que esos picos vayan perforando y haciéndole que sangre. ya, muy bien. Ahora, excelente, es la misma descripción, ¿no? Es Vamos Margaret acá. Thatcher. Excelente, más o menos como un sarcófago. Aquí lo tenemos, por favor. Miren, prácticamente metían a la persona directamente en un sarcófago. ¿Sí? Y aquí directamente podemos observar, ¿no? Que son púas que se encuentran directamente aquí en el sarcófago. ¿Qué hacían? Cuando determinaban que la persona directamente era culpable, ¡tum! Cerraban la puerta. Entonces, miren, era una forma dura, difícil, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De cómo ingresaban las personas, de cómo eran directamente asesinados, ¿no? Aquí tenemos otra forma directamente empleada por la Santa Inquisición, ¿sí? El estirar directamente los miembros de las personas. Y no sé si han visto tal vez en películas, en series, en videos, cuando una persona directamente es arrastrada por las extremidades de un caballo. Sí, listen. Sí, Excelente. Esas formas de someter a las personas prácticamente fue una idea del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? Aquí tenemos diferentes formas de torturar a las personas, aquí tenemos diferentes herramientas que en su momento eran utilizadas, obviamente, para castigar a los seres humanos, ¿no? Aquí supuestamente esta mujer es una bruja y pues la ahogaban de esta manera, ¿no? Y obviamente este instrumento era conocido como la garrucha como tal, ¿no? Con la finalidad supuestamente de sacar los pecados y obviamente pues de purificar el alma, ¿no? Sin embargo, podemos mencionar, ¿no? Que los métodos de tortura de la Tribunal de Santa Inquisición no solamente fueron tres, fueron cuatro, fueron más de 100 y eran de los más atroces. ¿Ok? Bien, chicos, en ese caso, por favor, ¿alguna duda, alguna inquietud para la actividad que vamos a realizar? licenciado, gracias. Al momento que hablamos de la dama de hierro, ¿solamente damas entraban en el sarcófago? No, en el caso de la dama de hierro, obviamente entraban también, en este caso, lo que eran hombres, sino que lo decían de esa manera por las púas que generalmente tenía acá. Muchas gracias. Por la forma que Ex- tenía, por esto también tiene cabeza de mujer. claro. En algunos casos, ahí no sé si pueden ver esta imagen de aquí, sería un poquito más Sí, sí, pequeñito, sí. ¿no? Aquí directamente, pues, representaba la imagen de una mujer, ¿no? También existía un método de tortura que era la cuna de Judas, que también era un instrumento, una forma de torturar, especialmente a los hombres, de una manera atroz, ¿sí? Ahora, ¿qué actividad vamos a realizar, por favor? Sí, quiero que consulten, ya, vamos solamente a consultar 5 herramientas utilizadas por el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿no? 5 herramientas, ¿sí? Las vamos a consultar, las vamos a tener ahí nada más, ¿sí? La próxima semana yo les voy a preguntar, ¿sí? Quiero que por favor consulten 5 herramientas directamente utilizadas por el Tribunal de la Santa Inquisición. Y ahí, en ese caso, van a verificar qué instrumentos o herramientas atroces realizó el Tribunal de la Santa Inquisición con la finalidad directamente de fortalecer el catolicismo, ¿no? Les voy a enviar, por favor, una pequeña lección del día de hoy, ¿sí? Y obviamente, pues les voy a enviar al chat, por favor. También ya les voy a compartir al grupo de WhatsApp para que las personas que no lograron conectarse directamente lo puedan trabajar. Esta actividad va a quedar hasta el próximo viernes, ¿sí? Ya, listen. Gracias. Excelente. Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, felices Pascuas y pues que Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, Muchas Muchísimas licenciado. gracias, licenciado. Un excelente